nuevamente bienvenidos al curso de SQL Server. Vamos a seguir con nuestro entrenamiento. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí. Vamos a seguir con nuestro entrenamiento de la creación de tablas en nuestra base de datos. ¿Sí? Ya habíamos creado una primera parte, ¿sí?, de nuestra base de datos. Si nos vamos aquí a la tabla, vamos a diseño. ¿Sí? Aquí está. Código, nombre, apellido, teléfono, dirección. Habíamos creado otro tipo de datos, ¿sí? Varchar, texto, tipo entero, varchar y tipo de texto. Vamos a seguir con nuestra creación de tablas. ¿Listo? Bueno, entonces en el video anterior habíamos visto la creación de esta tabla, ¿sí? La tabla de usuarios, ¿sí? Y estos datos. Ya ahorita vamos a seguir mirando entonces cómo vamos a crear ahorita una base de datos a nivel de código, ¿sí? Aquí la habíamos creado a nivel de diseño, ¿sí? Ahorita vamos a crearla a nivel de código. Tengan en cuenta que para crear la base de datos o las tablas dentro de la base de datos que estemos trabajando, siempre tenemos que aquí tener seleccionada la base de datos en la que vamos a trabajar o en la que estemos trabajando, ¿sí? O utilizando el comando ¿sí?, para utilizar la base de datos. Por ejemplo, estoy en la base de datos master, ¿sí? Si yo creo, me pongo a crear una tabla acá, se me va a crear acá en esa base de datos, o pueda que se me cree en esta base de datos o pueda que me salte un error, ¿sí? Entonces siempre debemos utilizar este comando o seleccionando la base de datos acá. Para mayor seguridad, para mejor seguridad, les recomiendo utilizar este comando use y el nombre de la base de datos, ¿sí? Seleccionamos, ejecutamos o le damos F5 y aquí ya se nos va a completar el comando satisfactoriamente, ¿sí? Aquí le damos control R para ocultar esta. Entonces yéndonos acá a ver. Acá en el, perdón. Entonces, ¿cómo creamos? Entonces colocamos vamos a colocarla como la estamos creando anteriormente, ¿en qué? En mayúscula. Entonces, create table, ¿sí? Como yo venía creando tv guión bajo, vamos a crear guión bajo clientes, por ejemplo, ¿sí? Abrimos paréntesis y cerramos, punto y coma, y aquí es donde vamos a crear los comandos o los datos de la base de datos. Pero un momentico. Entonces la tabla de cliente también puede llevar estos datos, ¿sí? De acá de la tabla de usuario. Entonces podemos también crear, ¿sí?, create, perdón, código de tipo entero, coma, perdón, es coma, no punto y coma. Podemos nombres, varchar, colocarle también 50, coma, apellidos, también varchar, ¿sí?, coma, perdón, aquí es varchar. Listo, ahí se quita el error. Seguimos teléfono,
Tengan en cuenta que aquí, digamos, no podemos las tildes, ¿sí? Porque ya no va a generar errores, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué aún podemos utilizar acá? También podemos crearle acá el correo, ¿sí? Base también de tipo varchar. Y vamos a colocarle al correo de 150 caracteres, ¿sí? Así podemos crear una tabla, ¿sí? Entonces, una vez hayamos hecho esto, entonces, bueno, otra vez vamos a ejecutar este comando para estar seguro que estamos dentro de esa tabla donde se va a crear esa base de datos. Entonces, seleccionamos, ejecutamos y si se dan cuenta, ya aquí se nos creó esa tabla sin ningún error, ¿sí? Si vamos acá a la base de datos, ¿sí? Refrescamos, vamos a tablas y se dan cuenta ya tenemos la tabla clientes, ¿sí? Ya tenemos dos tablas en nuestra base de datos. Igualmente, si vamos acá y vamos a diseño, va a estar igual, ¿sí? ¿Dónde quedamos? Bueno, acá había dicho que podemos crear la base de datos por el diseño, ¿sí? O por el script, ¿sí? Aquí digamos es como a usted se le facilite, ¿sí? Pues ya eso es como usted, el tema de cómo se adapten a la programación, ¿sí? Entonces pueden crear su base de datos. Aquí esta base de datos podemos copiarla también, ¿sí? Digamos que es más fácil copiarla y digamos guardarla en un archivo, ¿sí? .sql y ya tenerla como respaldo por si alguna cosa se nos va eh, dificultando o tenemos algún problema acá con el motor de base de datos, ¿sí? Entonces podemos tener una copia, ¿sí? O también digamos acá podemos generar acá en tareas backup, ¿sí? Podemos generar un backup y acá podemos donde guardar el backup aquí podemos quitar esto y podemos agregar donde queremos que se nos guarde, ¿sí? El backup. Y a eso le vamos a estar mirando más adelante. Bueno, si nos vamos acá a la tabla de clientes, si vamos aquí a columnas, vemos la misma información que tenemos acá en la tabla, bueno, porque obviamente puse las mismas, bueno, que no todo: código, nombre, apellido, teléfono y correo. Acá dice código, nombre, apellido, teléfono y dirección, ¿sí? Datos. Más adelante podemos editar esta tabla, ¿sí? Y agregarle más datos. También podemos el tema de las claves, ¿sí? Por ejemplo aquí un ejemplo, vamos a entrar aquí a una tabla que tengamos acá, por ejemplo la tabla cargos, vamos a columnas y se dan cuenta que este aquí tiene una clave, ¿sí? La primary key, ¿sí? La PK, ¿sí? Esta PK que es primary key, llave, la llave, ¿sí? Así más adelante vamos a estar mirando eso, ¿listo? Bueno, entonces vamos a dejar este video hasta aquí. Ya en el siguiente video vamos a estar siguiendo con la creación de tablas, ¿sí? Nos vemos.